Buenas tardes, estimados alumnos, bienvenidos al encuentro virtual de lenguaje y comunicación. Les habla Miss Caterina Echeverri y nos acompaña como todas las clases Miss Belén Delgado. Hola, bienvenido a todos los que nos están viendo, ¿cierto? Aquí y desde sus casas. Sí, también bienvenidos a los alumnos que nos ven desde el canal de YouTube. Nosotros vamos a hacer un pequeño resumen, ¿cierto? Repaso de los tipos de conectores que vimos. Vimos los de oposición, los de causa y los de consecuencia, ¿ya? Vimos también en la clase anterior los ejemplos con los que trabajamos, cómo podían ustedes adecuar estos conectores a su cuento, ¿ya? Y luego vamos a ver un ejemplo de esta tabla. Yo la completé con los datos que yo escogí, ¿ya? Del artículo informativo que hablaba acerca del delfín mular que ayudaba, ¿cierto?, a los marineros. Y yo inventé un personaje que se llama Marinero Paul, ¿ya? Donde tenemos que determinar cuáles serán los personajes y sus características físicas y psicológicas. Ustedes también tuvieron que hacer eso, ya escoger desde el artículo informativo que vieron, escoger algunos personajes y otros también los podían inventar, incluso podían inventar algunos nombres, ¿ya? Yo escogí al delfín mular Hatteras Jack y inventé al marinero Paul. Ese es mi personaje inventado, porque el delfín mular Hatteras Jack sí existía dentro de nuestro artículo informativo. Planteé un conflicto para mi cuento, ya que era que el marinero Paul quedaba atrapado en las aguas del Cabo Hatteras en medio de una tormenta peligrosa y su radio para comunicarse con la base naval no funcionaba, ¿ya? El desenlace que yo planteé para mi cuento es que el delfín Hatteras Jack se despide de su nuevo amigo, el marinero Paul, y este le promete que se volverán a ver algún día. El marinero se despide agradecido por haberle salvado la vida. Luego inventé el título para mi cuento, que era Una amistad a prueba de tormentas. Y los tipos de ambientes que yo creé para mi cuento fueron físico en el mar, el Cabo Hatteras y dentro de un barco. Y el ambiente psicológico, la alegría, el miedo, la angustia, la incertidumbre y el agradecimiento y también un ambiente amigable. Y el cuento, ¿cierto?, tenía que contar con al menos 5 de los conectores que vimos en clase, los que mencionamos al principio. Como mínimo, ustedes podían trabajar si querían más, pero como mínimo tenían que ser 5. ¿Y cómo los tenían que escribir? Primero tenían que escribir el tipo y luego los conectores. Yo trabajé con el de oposición, de causa y de consecuencia. Con el de oposición trabajé con pero y por el contrario. Con el de causa trabajé con debido a esta razón y con el conector de consecuencia trabajé con entonces y por eso. Ahí están los 5 conectores con los que debíamos trabajar, ¿ya? A algunos les envié en su retroalimentación porque les corregí porque tenían solamente 3 o 2. Entonces ustedes tenían que volver a replantearse con cuál de estos conectores tenían que van a trabajar y escribirlos en su planificación, ¿ya? Para que finalmente puedan cumplir con los requisitos que se solicitan en el cuento. Ahora, todos ustedes tienen esta cuadro, esta pauta, ¿cierto?, de la creación o la planificación de su cuento. Ahora lo que vamos a ver es cómo llevamos a cabo toda esta información, cómo la transformamos en un cuento, ¿ya? Yo hice un cuento, lo inventé, con todos los datos que yo tengo aquí dentro de mi cuadro de planificación. Yo trabajé, aquí como pueden ver está el título que yo inventé, Una amistad a prueba de tormentas. Marqué con rojo todos los conectores y a medida que yo voy leyendo voy a ir señalando también, por ejemplo, porque si yo digo que si mi cuento tiene un ambiente, por ejemplo, físico, que es en la playa, y si yo no narro dentro de mi cuento que estamos en la playa, no estoy aplicando lo que yo planifiqué, ¿cierto? Si yo digo que en el ambiente psicológico va a haber alegría, dentro de mi cuento tiene que haber algo que demuestre que hay alegría, ¿ya? No solo lo escribimos, sino también lo llevamos a cabo y lo transformamos en cuento, ¿ya?
Mi cuento que yo creé es, bueno, es más corto que lo que ustedes tienen que hacer, obviamente por temas de tiempo, ¿ya? Pero esto es el esquema que ustedes tienen que tener y cómo transformar su cuadro de planifico mi escritura a cuento, ¿ya? Mi cuento se llama Una amistad a prueba de tormentas. Había una vez un marinero llamado Paul, que es el personaje que yo creé, de edad avanzada, pero ahí tenemos el primer conector que yo trabajé y escribí, ¿cierto? Y me planificó la escritura. Pero no por eso menos ágil y sobre todo valiente. Surcaba los mares a bordo de su barco pesquero llamado Piedad. Allí pasaba sus días y sus noches y hasta meses. Ahí tenemos, ¿cierto?, que él pasaba sus días a bordo de su barco, que fue también un ambiente físico que yo creé, ¿cierto?, para mi cuento. Pasaba sus días y sus noches y hasta meses, todo por llevar mercancía para mantener a su familia. Ahora utilicé otro conector. Debido a esta razón, se esforzaba Les decía que aquí tenemos nuevamente, debido a esta razón, otro uso de los conectores que yo escribí en mi cuadro planifico mi escritura. Se esforzaba el doble, ¿ya? El marinero Paul había pasado infinidad de tormentas en el mar, pero nunca una como la que enfrentaría aquel día. Esa mañana el sol salió resplandeciente. Por eso, otro conector que yo escribí, el marinero no imaginó lo que vendría. De pronto el cielo se puso negro, todo quedó en oscuridad y por primera vez en su vida sintió miedo de no volver a ver a su familia. Y dentro de la tabla o mi cuadro de planificación, yo también escribí que uno de los ambientes psicológicos era el miedo. Entonces yo aquí estoy aplicando lo que yo escribí en la tabla. El barco se azotaba contra las olas, una gran tormenta estaba encima de él y su barco, que aunque era grande, ya estaba un poco viejo. Paul dudó que el barco se mantuviera firme y lo peor estaba por llegar, ¿ya? Al encuentro del marinero llegaron varios tiburones. Nada podía ser peor. Por el contrario, otro uso de conector. Todo mejoraría. Cerca de 6 delfines mulares se acercaron a pesar del peligro de la tormenta y protegieron al marino Paul. Estabilizaron su barco y lo sacaron de ese cabo tan peligroso. Cuando la tormenta y los tiburones quedaron atrás, los delfines se retiraron. Paul estaba sorprendido. Luego se dio cuenta que en su camino de vuelta a su hogar aún los acompañaba uno de los delfines. Con un poco de temor, se acercó a la orilla para agradecer al delfín. Entonces, otro uso de conector. Este da un gran salto y choca su aleta con las manos de Paul. Al paso de las horas, el marinero ve tierra firme, el puerto donde vive. Mira con cariño al delfín que le salvó la vida y lo bautiza con el nombre de Hatteras Jack. Y le dice que debe volver con su familia de delfines, pero no sin antes prometerle que se volverán a ver en un próximo viaje y aventura. Paul le agradece todo lo que hizo por él y le da el pescado más grande que llevaba en su barco. Hatteras Jack se despide moviendo su aleta y se pierde en la profundidad del mar. Esto que les acabo de leer es lo que yo también planifiqué en mi cuadro como el cierre, el desenlace, ¿cierto?, de mi cuento. Entonces, todo lo que yo tengo en el cuadro anterior lo traspaso, ¿cierto?, y lo creo a cuento. Por ejemplo, les decía el ambiente físico. En mi cuento se mencionó el mar, se mencionó el cabo de Hatteras y también el barco. También se mencionó en el ambiente psicológico la alegría, el miedo, la angustia, la incertidumbre, el agradecimiento y la parte amigable, ¿ya? También están todos los conectores marcados. Les leía lo último, el desenlace, ¿cierto? Que es lo mismo que yo planteé aquí en mi cuadro de planificación. Planteé también el conflicto y también planteé las características físicas y psicológicas de ambos personajes, uno que está en el artículo informativo y el otro el cual yo creé. Y el título que es exactamente el mismo que tiene mi cuento. Entonces, chiquillos, todo lo que ustedes tienen dentro de su cuadro o su tabla de planificación de escritura, ustedes ahora lo tienen que traspasar a cuento, ¿ya? Yo les envié toda su retroalimentación, si tenían que corregir algo, lo tenían que corregir obviamente antes de la clase,
¿ya? Para hoy día comenzar ya con la escritura del cuento.